Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este video compartiré algunas diferencias entre la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Luterana. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Las diferencias entre la Iglesia Luterana y las iglesias ortodoxas orientales son muy parecidas con las diferencias entre la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica Romana. Es más, las iglesias ortodoxas orientales, juntamente con la Iglesia Católica Romana, son las denominaciones cristianas más antiguas que existen y todas estas iglesias han reclamado el derecho a una sucesión apostólica. El cristianismo ortodoxo oriental se fundó en el siglo XI durante el Gran Cisma, que fue la separación entre la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental. Antes del Gran Cisma, los 4 antiguos patriarcados ortodoxos orientales, junto con la sede de Roma, formaron la pentarquía histórica y tenían comunión entre sí hasta el cisma este-oeste. Este cisma, también conocido como el Gran Cisma, ocurrió en 1054. Que fue la ruptura de la comunión entre las iglesias católica y ortodoxa oriental. Una serie de diferencias eclesiásticas y disputas teológicas entre el oriente griego y el occidente latino precedieron a la división formal que se produjo en 1054. Entre ellos se destacan la confesión del Espíritu Santo, filioque, el uso de pan con levadura o sin levadura en la Eucaristía, la iconoclasía, la coronación de Carlomagno como emperador de los romanos en 800 después de Cristo, el reclamo del Papa de jurisdicción universal y el lugar de la sede de Constantinopla en relación con la pentarquía. La Iglesia Luterana también surgió como resultado de otro gran cisma en la Iglesia en el siglo XVI. Sin embargo, este cisma se dio dentro de la Iglesia Occidental, conocido como la Reforma Luterana. Esta reforma se dio debido a las 95 tesis que un monje católico romano llamado Martín Lutero clavó en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania. Estas tesis eran en contra a la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica Romana. Dichas indulgencias eran la venta del perdón de los pecados por una cierta cantidad de dinero, siendo que la Escritura Sagrada dice que Jesús nos regaló el perdón al morir en la cruz y que podemos pedirlo y recibirlo directamente de Dios. Una de las características distintivas de las iglesias ortodoxas orientales es el rechazo de la frase y del Hijo en el tercer artículo del credo niceno que dice que procede del Padre y del Hijo. Ellos sostienen que el Espíritu Santo proviene únicamente del Padre. La Iglesia Luterana acepta los 3 credos ecuménicos, el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano, tales como son, como su expresión de fe. Los cristianos ortodoxos creen que los seres humanos tienen que cooperar con Dios a través de las obras para ganar la salvación. Ya los luteranos rechazan todo tipo de sinergismo, pues creen en la justificación por medio de la fe, según Romanos capítulo 1, versículo 17. Los ortodoxos creen en la teosis, en griego, teosis, que significa deificación o divinización, que es un proceso transformativo cuyo propósito es la semejanza o unión con Dios. Como proceso de transformación, la teosis se produce por los efectos de la catarsis, purificación de mente y cuerpo, y la teoría, contemplación o iluminación con la visión de Dios.
Según las enseñanzas cristianas orientales, la teosis es, en últimas, el propósito de la vida humana. Se considera alcanzable solo a través de la sinergia o cooperación de la actividad humana y las energías u operaciones no creadas de Dios. Mientras que la Iglesia Católica cuenta con 7 sacramentos y las iglesias luteranas enumeran 2, el bautismo y la Santa Cena, los ortodoxos orientales no limitan el número. Sin embargo, los llaman los 7 grandes misterios. Entre ellos se encuentran la Sagrada Comunión, la conexión más directa, el bautismo, la crismación, la confesión, la unción, el matrimonio y la ordenación. Pero el término también se aplica propiamente a otras acciones sagradas como la tonsura monástica o la bendición del agua bendita, e implica ayunar, dar limosna o un acto tan simple como encender una vela, quemar incienso, orar o pedir la bendición de Dios sobre la comida. Con la iconografía, la Iglesia Oriental Ortodoxa enseña que el uso de íconos durante la oración ayuda al adorador a conocer a Dios, unirse a los santos y desarrollar el fruto del Espíritu. Cuando un cristiano ortodoxo entra en su iglesia, enciende una vela, hace la señal de la cruz y luego besa los íconos de Cristo, la Theotokos, María y los santos. El santuario de la iglesia contendrá muchas otras santas íconos, como se le llama. Ya la iglesia luterana no rechazó todos los íconos, porque entiende que ellos nos hacen recordar a Cristo, el perdón de los pecados y la resurrección para la salvación, así como las historias de la Biblia. Por eso que en muchas iglesias luteranas encontrarán una cruz o crucifijo, una imagen de Cristo, la Vía Crucis, para mencionar algunos. Pero los luteranos no veneran, aún menos adoran estas imágenes. El enfoque ortodoxo de la estructura de la iglesia a través de los sacerdotes, monjes, patriarcas, etc., es muy distinto de la concepción luterana. La estructura está descentralizada y no tiene una autoridad central, un jefe terrenal como el Papa, ni un solo obispo como una función de liderazgo. Así, los ortodoxos orientales utilizan canónicamente un sistema sinodal que es significativamente diferente de la organización jerárquica. La Iglesia Ortodoxa Oriental no es una sola iglesia, sino más bien una familia de 13 cuerpos autogobernados denominados por la nación en la cual están localizados. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Ortodoxa rusa. La cabeza de cada iglesia ortodoxa se llama patriarca o metropolitana. El patriarca de Constantinopla, Estambul, Turquía, es considerado el patriarca ecuménico o universal. Él es lo más parecido a su contraparte, el Papa de la Iglesia Católica Romana. A diferencia del Papa, quien es conocido como Vicarius Filius Dei, el vicario del Hijo de Dios, el obispo de Constantinopla es conocido como el primus inter pares, el primero entre iguales. Él goza de honor especial, pero no tiene poder para interferir con las otras 12 comunidades ortodoxas. La tradición de fe luterana a la que vengo es congregacional, aunque elegimos un presidente para gobernarnos por un cierto periodo de tiempo, y este está para servir a las congregaciones. Además, servimos bajo un sistema sinodal en que todas las congregaciones caminan juntas hacia un mismo objetivo, que es proclamar y demostrar el Evangelio a toda criatura. Pero también hay muchas iglesias luteranas afiliadas al Consejo Luterano Internacional que tienen un sistema episcopal, que es una estructura diferente. Mientras que en un sistema congregacional es la congregación que tiene autoridad para llamar un pastor, en el sistema episcopal el obispo es quien tiene esta autoridad. Es menester informar también que no tenemos un líder jerárquico global como el Papa, pero sí tenemos líderes jerárquicos nacionales llamados de presidente u obispo.
¿Le gustó del contenido de ese video? Entonces, deja un le gusta, compártalo con sus amigos y deja un comentario. Además, suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo. Es gratis, pero al hacerlo, me apoyará mucho a continuar proclamando estas buenas noticias para más personas. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.